Muy buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y vamos a entamar esta mesa redonda en la que intervienen tres investigadores excelentes de nuestra universidad. Tócame facer unha curtia presentación de cada un dellos. Al meu costazo tengo a Adrián Martínez Expósito, que lle graduou en Estudios Románicos por esta universidad y que trabajó como investigador en el proyecto Fernán Coronas entre los años 21 y 24, catalogando, describiendo y digitalizando este fondo documental tan impresionante, constituido por unos 28.000 documentos procedentes de diferentes archivos particulares. Bien desentolcando en estos años un labor de investigación centrada sobre la figura de Fernán Coronas y fruto de este trabajo acaba de publicó en poco un volumen titulado Poemas y traducciones japoneses en asturiano de Fernán Coronas, publicado en Travel. Está haciendo ahora la su tesis doctoral, que esperemos que sea, como lo que viene haciendo, un importantísimo finchu para la historia de la literatura asturiana. Al lado de Adrián está Xaime Martínez Menéndez, que también graduado en esta casa, y su labor espárdese en actividades tan dispares como la música, la filología y la escritura, principalmente la poesía. Fixo la su tesis doctoral sobre las polémicas del padre Feijó en el año 2023 y tiene una riestra de artículos publicados en revistas tan importantes como Boletín Hispanic, Boletín of Spanish Studies, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, los cuadernos del siglo XVIII que se publican aquí. Tiene artículos también en Letras Asturianes, muchos de ellos de los artículos tratan la figura de Torres Villarroel y tiene también un importante labor de recesión y tratamiento de la literatura actual moderna, por ejemplo, sobre Fonollosa y otros escritores importantes que publicó en revistas como Quimera o Clarín. Y ya más lloñe en la mesa tenemos a Rodrigo Olay Valdés, también graduado aquí, profesor en esta casa, secretario del Instituto Feijó del siglo XVIII, con una tesis doctoral impresionante donde se edita la poesía completa de Feijó, premiado por la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII y autor de una monografía excelente, excepcional, sobre el endecasílabo blanco a partir de la figura de Jovellanos. El labor también de Rodrigo Olay espárdese en una montonera de artículos publicados en revistas de enorme prestigio como Boletín Hispanic, Ínsula, Revista de Lenguas y Literaturas Ibéricas y Latinoamericanas, Bulletin of Spanish Studies, Cuadernos de Estudios del siglo XVIII, Studi Hispanici, en fin, para dar una idea del labor, pues diremos que acumula una trayectoria que vamos de más de 50 artículos publicados en revistas, colaboración en obras colectivas, en fin, no aburriríamos leyendo la su producción bibliográfica, que también lo atestigua como Xaime, como un poeta excepcional y que, en fin, con un trabajo
filolóxico e tamén impresionante, envidiable posiblemente por cualquier catedrático de literatura española. En fin, no me quiero extender más. Agradezollos vivamente la súa participación nesta mesa e sentamos al coloquio. Bueno, a mí tócame un pouco facer de maestro de ceremonias nesta mesa redonda, nun papel un pouco extraño entre participante e moderador, e ello débese a que lo que ya esta charra ya estaba proyectada desde el curso pasado nunha especie de vista pública de les conversaciones privaes cotidianes sobre crítica textual, edición y literatura asturiana que da vezu mantenía y mantengo con Rodrigo, pero teniendo organizado este congreso para este año pareciónos más interesante trasladar la charla para esta ocasión y además aprovechar para sumar a Xaime, ya non só pol seu traballo en general como filólogo, entre muchas cosas, sino por especialmente el seu papel como editor de la obra inédita de Fernán Coronas, una colección que se está publicando en Trave, precisamente porque son las experiencias más modernas que estamos teniendo, más últimas, na edición en asturiano. Entonces, bueno, esto, como digo, lleve un coloquio, non lle una conferencia, también se pedirá en algún momento la participación del público para aquellas entrugas que se consideren, pero yo quería entamar, aunque yo la conversación pueda llevarnos por otros sitios, con de ellas consideraciones generales sobre la edición, el papel del editor como filólogo, de manera general, antes de entrar lo que ya es la edición crítica en asturiano. Entonces, primeramente, para introducir, quería plantearos una cuestión que, bueno, casi boba, pero a veces non lo lle tanto, que lle para vosotros editar un texto. ¿Cuál lle para vosotros el papel del editor, del filólogo, a la hora precisamente de editar, y cómo ese papel cambia, se condiciona, modifica los tipos de ediciones existentes? Podéis entamar quien queráis. A ver, yo diría de manera muy sencilla que editar un texto es algo tan sencillo como ofrecer un texto a los lectores, ofrecérselo a los lectores. La cuestión es a qué lectores nos dirigimos y cuáles son nuestros intereses. En esta medida, lo que en una edición determinada puede ser una decisión correcta, en otra edición puede ser aberrante. Por ejemplo, en una edición adaptada todo el mundo va a entender que determinados desvíos lingüísticos o determinadas complicaciones sencillamente se intervengan y se modifiquen. En una edición filológica, actuar así pues sería delito de lesa filología y uno iría directamente a la cárcel, ¿no? Entonces, aquí en principio digamos que nos centramos en el territorio de la edición académica, que es por definición el de la edición crítica. Entonces, cuando nos preguntamos qué es editar un texto, pues como explicó antes el profesor Busto de manera perfecta, consiste en reconstruir un texto que otra vez por definición no va a coincidir con ninguno de los testimonios que han llegado a nosotros. Y para desarrollar esa labor, pues hay que seguir una serie de pasos que también vimos antes muy bien ejemplificados en el trabajo del profesor Busto, que consisten en primer lugar en reunir todos los testimonios. Yo todavía le comentaba a él que me parecía admirable cómo podía uno ir a encontrar de pronto un testimonio que aparece en la Abadía de Montserrat, que él me decía que lo había localizado el profesor Viejo, o en una revista perdida, o en una... Eso en primer lugar. En segundo lugar, esos testimonios se comparan. Él nos ofrecía una serie de tablas donde se veían muy bien esas comparaciones, y ahí es donde empieza lo verdaderamente complicado, que es cuando sacamos conclusiones de esas comparaciones, que son las que nos permiten identificar los errores, que es efectivamente una noción que puede ser muy complicada, que puede ser resbaladiza, y los errores nos permiten establecer el esquema. Él nos ha enseñado varios
novedosos, porque no contábamos con esquemas de estos textos clásicos de la tradición asturiana, de María Reguera en concreto, y esos textos, esos dibujos, esos esquemas, si me estoy adelantando me paras, pero bueno, ahora volveremos sobre estas cosas y diremos más cosas. Esos esquemas, esos dibujos, no solo sirven para representar gráficamente la relación que se establece entre los testimonios. Lo útil de esos dibujos es que me enseñan cómo editar. Tienen una función práctica muy clara, porque viendo esos esquemas o estemmas y aplicando una serie de principios que Adrián también conoce estupendamente, que son la ley de la mayoría, etc., uno, con el esquema delante, puede elegir de manera filológicamente fiable entre los distintos lugares en los que hay variaciones. O sea, no solo sirve para representar una tradición, sino que sirve después para editar. Entonces, este proceso, igual me estoy alargando un poco, pero ahora mismo acabo, este proceso es irrenunciable en la edición crítica. Y ahora hablaremos de cómo esto ha ido cambiando, porque digamos que las exigencias hoy, cuando encaramos una edición crítica, no son las mismas que había antes. Perdón, pero ya volveremos sobre todo esto. Bueno, yo como dijo Adrián, yo no soy experto en cuestiones de crítica textual, ni el trabajo académico mío non foi per ese camín, pero lo que sí conozco más y el mundo de la edición en un sentido más comercial, digamos, ¿no? O sea, yo tengo una pequeña editorial y, bueno, hice mucho tipo de trabajo editorial. Y entonces sí que yo creo que también es importante como tener la perspectiva de, efectivamente, que todo este tipo de edición es hacer llegar un contenido al público, y lo que me parece más interesante es también el grado diferente en el que interviene cada editor, ¿no? Y estaba pensando en la diferencia entre edición, si se quiere, comercial y edición académica, ¿no? Porque dentro incluso de la edición comercial yo creo que hay una diferencia muy clara entre dos roles, que un y el rol del editor al que llega un texto y sencillamente los publica, igual lo maqueta, ¿no? Que también hay una cosa yo creo que es muy interesante y que hablaremos después, quizás hablando de Fernán Coronas, que parece que no hay ninguna intervención sobre el texto, y sí que la hay, mesmamente en Fernán Coronas, a la hora de decidir qué sangrao, cómo regularizamos el sangrao que él fai en manuscrito, pues ya hay una decisión de tipo editorial interesante, ¿no? Entonces hay ese editor, digamos, comercial, que parece que no tiene un rol muy importante, pero también hay un editor que a mí me gusta mucho cómo lo define Enrique Murillo, que es un editor muy famoso, que él dice que es editor con tilde en la E, o sea, editor, ¿no? Porque es un editor de raigaño anglosaxón, que realmente es muy frecuente, aunque mucha gente no lo sepa, en las grandes editoriales, en los grandes grupos editoriales, y que intervienen en el texto hasta el punto de casi generar el texto, son casi como autores. Llamen a un autor y dicen, bueno, a mí pégame que tú escribas de este tema o que tú escribas de este otro. Entonces, en ese sentido, claro, yo un autor, o sea, yo un editor autor, aunque después aparece invisible, ¿no? Y eso contrasta mucho con el rol del editor académico, que al contrario, muchas veces parece que siente la necesidad de dejar muy claro dónde intervino, ¿no? Y es como cuando se restaura una edificación antigua, ¿no? Y se trata de dejar claro qué partes son reconstrucciones y qué partes son originales, ¿no? Y en ese sentido sí que me llamaba mucho la atención una cuestión pensando en esto, pensando en uno de los primeros tipos de crítica textual que hubo, que era justamente el estudio de la Biblia, ¿no? La reconstrucción de los textos bíblicos. Y como para muchos, por ejemplo, sobre todo protestantes, de los ramas como más radicales en Estados Unidos y demás, y es como muy problemática esa cuestión de que siempre se dice que en el Nuevo Testamento hay, creo que son 300.000 variantes textuales. Entonces, claro, para ellos eso es muy problemático, porque cómo puede ser que la voz de Dios tenga variantes textuales, y entonces nos enfrenta, yo creo que... Son variantes de autor. Claro, es que ese es el problema. Entonces, eso nos enfrenta a un problema que es que en la edición sí que estamos haciendo llegar un texto al público, pero también estamos, de alguna manera, reconstruyendo la voz del autor o de Dios, incluso, ¿no? Entonces, yo creo que sigue el doble papel que tiene el editor, ¿no? Siempre entre el lector y ese autor original que no existe, en verdad, ¿no? Bueno, tocamos ya, yo creo, dos partes fundamentales de la edición, lo que lleva el papel del editor en la edición académica, crítica por definición, y el papel, digamos, de un editor
más comercial, en el ser más positivo de la palabra, y yo nada más que en este punto quería recalcar otra figura que es la del editor non editor, o la del editor invisible, que lle peor, porque el editor non podíamos falar de editor non editor en ciertes, no sé, en casos de ediciones o de algunas ediciones facsimilares o paleográficas que fuera de testimonios medievales y demás, probablemente non tenga mayor sentido, pero lle para mí, y yo trataremos de ello, la figura del editor invisible en el sen del editor que interviene pero non diz lo que fai, o ni siquiera diz que fai algo, o inclusive da a entender que non fai nada, y eso é moi problemático, pero existe. Pero bueno, entrando ya más en el terreno, o definitivamente en el terreno académico de la edición crítica, quería pediros alguna nota sobre las tendencias actuales na crítica textual, entendiendo la crítica textual non solo como el método, bueno, lo que ya la anecdótica, ¿no? El método neolagmaniano, que ese ya quedó bien definido tanto por Busto como la intervención ahora de Rodrigo, sino otros métodos, por ejemplo, para editar manuscritos de autor, como puede ser la filología de autor o la crítica textual, o sea, perdón, la crítica xenética, y quizás ya también dentro del método neolagmaniano los criterios metodológicos actuales en cuanto a, bueno, modernizaciones ortográficas y demás cuestiones. A ver, bueno, de los terrenos de filología de autor y crítica genética, el máximo especialista en la mesa eres tú, sin duda, que te has tenido que pegar y te estás pegando con estas metodologías, ¿no?, para tu trabajo. En el caso de la edición neolagmaniana, que es la que por llamarla así, ¿no?, que es la que mejor conozco yo, que es la que has puesto antes el profesor Busto, el método del error significativo, yo creo que sí que se percibe, y lo he anunciado un poco en mi intervención primera, una evolución clara en la manera de trabajar, en el sentido de que me parece que la exigencia ahora es mayor, y bien está que así sea. Si vais a... Claro, en primer lugar, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en una edición crítica, solemos pensar en las ediciones de cátedra, ¿no?, porque es la editorial más divulgada. Claro, en su mayor parte las ediciones de cátedra no son propiamente ediciones críticas, sino ediciones anotadas, porque no tienen aparato crítico. A menudo se utiliza la expresión aparato crítico como notas al pie, bibliografía, y bueno, como siempre decimos, aparato crítico en realidad es el apartado textual en el que se recogen las variantes y errores entre los distintos testimonios. Ojo, una obra de la que se conserva un único testimonio también puede ser objeto de edición crítica. La edición crítica, digamos, por excelencia, podemos decir, la más habitual, es aquella en la que se comparan testimonios, pero no es necesario. El Cantar de Mio Cid ha merecido ediciones críticas valiosísimas que ponen de manifiesto que el texto presenta errores. Y todos sabemos que empieza trunco, ¿no? Por poner un ejemplo de muchos que se podían poner. Antes también Busto hizo referencia a algún caso de Codex Unicus que decíamos. Pero entonces yo estaba diciendo, si en el caso de las ediciones de cátedra, que sí son críticas, que no son las más, muchas veces se despachan las explicaciones de tipo anecdótico, de tipo crítico, muy rápidamente, diciendo cosas como modernizamos ortografía y puntuación y corregimos los errores evidentes. Decimos una cosa así inconcreta. Si nos vamos a las ediciones que actualmente se están publicando, vamos a ver que, tal y como hizo antes el profesor Busto, se tiende a explicitar claramente qué errores presenta cada testimonio, y digamos que los estemas también se demuestran, se explican. Puedo postular un subarquetipo alfa porque estos 3 testimonios presentan este error común que el resto no tiene, y por lo tanto los agrupo. O sea, digamos que hay una conciencia mayor de explicar este tipo de procedimientos, lo cual además es muy útil porque yo me he formado leyendo este tipo de textos. Y pongo un par de ejemplos de cómo ha cambiado esto. Creo que es Javier Cercas el que observa, hablando de la trayectoria de Francisco Rico, que cuando Rico publica a finales de los 60 una de sus primeras ediciones, que es la del desdén con el desdén de Moreto, Rico dice que ha seguido una serie de ediciones
facsimilares. Hoy día nadie trabajaría a la vista de ediciones facsimilares. Y, claro, lo que sucede es que en el mundo de 1968 las ediciones facsimilares tenían un sentido que probablemente han dejado de tener porque no existían las digitalizaciones. Otro ejemplo, la edición de Garcilaso, que Ediciones Cátedra publicó en los 70, hecha por Consuelo Burel, que es, por cierto, una mujer admirable, que estudió en la Institución Libre de Enseñanza, que fue la profesora de Carmen Laforet, que tuvo una influencia enorme sobre Carmen Laforet. Esa edición, Cátedra la ha retirado, como viene haciendo con ediciones así ya antiguas, y ha publicado un Garcilaso nuevo hace, yo qué sé, 5 años, una cosa así, quizá menos, preparado por Ignacio García Aguilar, multiplicando los análisis, los prólogos, aumentando las notas. Quiero decir que en Cátedra, pongo este ejemplo porque es por el que he empezado, desde hace un tiempo se vienen actualizando las viejas ediciones, remozándolas, incorporando los nuevos descubrimientos, las nuevas... Repito, porque digamos que hoy se entra en detalles y se explican cosas que en otro momento pues esto no se hacía. Pongo un último ejemplo, porque ya digo que igual me estoy alargando. Los epistolarios. Tenemos en el Instituto Feijóo el trabajo impresionante de Antonio Mestre con el epistolario de Mayans. Son epistolarios que en su mayor parte no están anotados. Hoy, cuando se publica un epistolario, se anota. Un caso muy reciente, el epistolario de Azara que ha publicado Gabriel Sánchez de Espinosa. Un montón de notas. O sea, yo diría que las exigencias han subido y diría que es para bien que el conocimiento avanza y que estos procedimientos se refinan, se difunden y cada vez son más visibles. Sí, bueno, yo no tengo mucho más que añadir en ese sentido. Sí que la cuestión, por ejemplo, que comentabas de la modernización ortográfica, yo creo que es una cuestión que quizás no se puede contemplar en abstracto, ¿no? Porque depende mucho del sistema lingüístico y realmente del sistema literario en el que teamos situados. Evidentemente no es lo mismo la actualización ortográfica en los años 90, el sistema de la literatura castellana, con la modernización del sistema de la literatura asturiana. Y, de hecho, un ejemplo del que podremos hablar después, supongo, y la edición de Fernán Coronas del año 93 de Antón García. Las decisiones que toma él a la hora de trabajar con la ortografía y que ahora cambió, pienso yo, para bien en muchos sentidos, el sistema literario asturiano, que podríamos debatir también si existe un sistema literario asturiano. Pero bueno, vamos a aceptar que existe de momento. Y evidentemente hay decisiones que en ese momento tenían todo el sentido del mundo, como que tenían más que ver con la edición paleográfica y que ahora ya, pues, evidentemente que hay un estándar lingüístico asentado y tal, no. Entonces yo creo que también hay una cuestión que quizá ves en abstracto no tiene tanto xaciu traballar, ¿no? Y entonces yo pienso que hay que trabajarlo más en relación con el sistema o con la historia concreta de una lengua y de una literatura, ¿no? Bueno, yo únicamente, yo creo que ya los dos, la verdad que sobre las tendencias sobre la crítica textual ya remató Rodrigo perfectamente. Únicamente, bueno, recalcar la idea que comentabas tú de que una edición crítica ya lo que ya y no otra cosa. Quiero decir, precisamente yo creo que por la constante erosión de los estudios filolóxicos, en tanto etimolóxicamente filolóxicos como lo que realmente es lo único que puede hacer únicamente un filólogo en el terreno literario, que es editar e interpretar los textos, analizarlos puede hacerlo cualquiera de una manera mejor o menos fundamentada o más fundamentada. Hay una formación filolóxica, creo yo, a nivel universitario cada vez más probe en los planes de estudio, ya no falando de filología de autor, de crítica xenética y otras disciplinas, entre comillas, más modernas, que esas realmente son casi de fecho desconocidas, a no ser que seas muy friki, sino de la crítica textual, y eso precisamente yo creo que lleva a ese tipo de confusiones de edición crítica y toda aquella edición que parece bona, toda aquella edición que lleva un buen prólogo, que tenga notas interesantes a nivel histórico y literario y demás, pero parece una obviedad
pero la realidad é que non tanto. Y eso, y quería destacar esto porque esa, digamos, de cada vez desconocencia mayor sobre lo que lleva una edición crítica, no que tengo que incluirme yo, porque yo tuve que formarme en ello mínimamente después de la carrera, porque los conocimientos ya eran muy básicos. Pero la gente anguaño sale de la carrera sin saber prácticamente llevar un aparato crítico en muchas ocasiones. Que no lleva una cosa fácil, de primeres, pero eso lleva y eso precisamente contrasta con lo que comenta Rodrigo de la cada vez mayor exigencia na edición crítica. Bueno, yo quería meterme ya cuanto antes en el tema que realmente nos ocupa más fuera de esta introducción, que es la edición asturiana, la edición crítica y la edición quizás también de filología de autor, que no es exactamente lo mismo. Bueno, únicamente puntualizar, para non extendernos, diferencia para mí entre filología de autor e crítica xenética é que la filología de autor e filología, la crítica xenética non é filología. Non por mal, sino porque non lles interesa establecer el texto, reconstruílo e expresar la evolución e xénesis del texto de maneira sistémica e dinámica. Lo que lles interesa é facer, interesa ellos el documento, la materialidad, e facer unha edición paleográfica, diplomática, mínimamente interpretada del texto, para tener una fotografía dende la que analizar. Son enfoques distintos. Yo donde yo veo que hay una relación, y ya lo explicaban autores como Mazzocchi, Cesare Segre, etcétera, que hay una relación estrechísima a nivel histórico y metodológico, evidentemente, entre la filología de autor y la crítica textual, y la crítica xenética, puede gustar más, puede gustar menos, pero ya otra cosa. Entrando ya en la edición crítica en asturiano, evidentemente una lengua minorizada, y por tanto la literatura también minorizada que se expresa en esa lengua, tiene unas dinámicas particulares a nivel de esa lengua y de esa literatura, y también particulares frente a las literaturas mayoritarias que, sin duda, condicionan el proceso de edición y de estudio de esa literatura, para bien, para mal, o para lo que llegue. Entonces nos dicen cómo se tiene editado a los autores asturianos, y refiérome a las ediciones filológicas de esos autores asturianos. Dase el mismo tratamiento a todos los autores, hay una preferencia, vese una mayor sistematicidad y afán metodológico serio en autores, digamos, más canónicos dentro de lo que puede ser ese hipotético canon asturiano, o cuál es la metodología que se viene siguiendo realmente, si ya que la hay. Yo creo que hay una cuestión temporal, ¿no? O sea, yo por lo que veo, los autores que están editados como con ediciones más o menos críticas son los del 17 y del 18, y después Joan María Cebal. Yo creo que no hay ninguno más que tenga una edición comentada, crítica, bueno, digamos, lo que sea, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en Cabeda y Nava, que es el primer editor realmente de la literatura asturiana, y yo creo que Cabeda y Nava y una edición facsimilar, lo que hay. Ni siquiera hay una edición que sería muy interesante, ¿no? Una edición comparándolo con los testimonios que tenemos. Quiero decir que podría ser como editar al editor, ¿no? Claro. Pero no existe. Lo que tenemos es una edición facsimilar, que es muy interesante porque es interesante, pero bueno, yo creo que hay una cuestión temporal en lo que trabajó Busto y poco más. Bueno, tú aquí en la apreciación del guión, en esta escaleta... No publiques notes internes, pues digamos que nos das una clave temporal, pero de otra manera. Es decir, lo primero que se hicieron fueron muchas ediciones, facsimilares, ¿no? Claro, esto podía tener sentido en un momento en el que hacía falta poner en circulación una serie de textos aparecidos en sitios un poco remotos, a veces con prólogos muy breves. Se da una paradoja, que es que el mundo digital le ha dado la vuelta a esto, y hoy acceder a esos textos difíciles de conocer es muy fácil. En la Biblioteca Virtual de Asturias tenemos todo aquello que era tan difícil de conseguir, y hoy a veces lo difícil es encontrar aquellas ediciones facsimilares o los prólogos. De pronto el prólogo que Álvaro Ruiz de la Peña le pone a no sé qué edición, paradójicamente es mucho más raro, ese prólogo, que la propia edición. Claro, yo soy de la opinión de que
hoy día ha dejado de tener interés este tipo de ediciones. A veces todavía se encuentran porque son, vamos a decirlo así, son bonitas, entonces tienen un valor incluso de coleccionismo, pero en todo caso son valores que ya no son filológicos, ya son otra cosa. Yo en mi casa tengo, pero por puro friquismo, un precioso facsímil del poema de Mío Cid. ¿Vale para algo? Absolutamente no. En la Biblioteca Digital Hispánica tengo acceso a una digitalización de buena calidad que me permite fijarme mucho mejor en el... Bueno, como si yo me dedicase a leer el manuscrito así por la tarde, acudiría a una edición como hacemos todos. Pero estaba diciendo, este tipo de ediciones facsimilares, si tienen interés ya es otro, ya desde luego no es el filológico. Y es que además, cuando uno se pone a transcribir un texto, empiezan a aparecer los problemas que son los interesantes. Una cosa tan sencilla como un romance, ¿lo divido en cuartetos, en cuartetas, o lo dejo todo seguido? Los versos los numero, tendré que numerarlos, pero entonces de pronto me doy cuenta de que aquí falta una sílaba, ¿qué hago? Y ese es el trabajo que tiene que hacer el editor. Entonces es verdad que una edición facsimilar orilla todos estos problemas que son, sin embargo, los que tenemos que encarar. Las ediciones que siguieron después, que son extraordinarias, las que fue publicando Alvízoras y otras que han seguido su modelo en Trave, claro, yéndonos, como explicaba hoy el profesor Busto, yéndonos exactamente a la categorización filológica precisa, son ediciones variorum, efectivamente. Es decir, se elige un testimonio y se anotan las variantes. Claro, no es una edición crítica, verdaderamente, pero su valor es extraordinario, porque ya ofrece a quien esté interesado todos los materiales para que pueda hacer una edición crítica, para que se pueda hacer una edición crítica. El profesor Busto ahora, como ha hecho esta mañana, publica los estemas y, hombre, siempre está bien reeditar los textos, pero el profesor Busto propone el estema y explica los 7 lugares en los que había que modificar la edición, porque no van a ser tampoco muchísimos más, y en realidad el trabajo crítico está hecho. Y luego es verdad que hay una suerte de términos medios, que son estas ediciones de Les Hermanes de les Lletres, donde a veces se ve una intención más fina y a veces, aunque bueno, hay, lo sabemos todos, lo sabéis vosotros muchísimo mejor que yo, hay supuestas poesías completas en esos tomos que no lo son tanto, lamentablemente. Claro, también es verdad que son empeños muy loables y necesarios, y lo que sucede constantemente en la filología española es que se edita un texto, aparece un testimonio nuevo y hay que volver a editarlo, ¿no? En el año 92 apareció un Lazarillo que no se conocía y hubo que reeditar el Lazarillo. Entonces esas dinámicas son perfectamente normales. ¿Qué sucede? Que precisamente por estar en un territorio de una lengua minorizada, el campo literario es mucho más estrecho, la fuerza económica de las editoriales es mucho más menguada, y por eso merece la pena hacer las mejores ediciones posibles, porque siempre corremos el riesgo de que no se vuelva a hacer otra. Si no me equivoco, de los textos clásicos que han trabajado Busto, el profesor Viejo, algún discípulo de ellos más, Trave, cuando yo estaba haciendo la carrera, como por 2010, 2011, sacó una especie como de ediciones de un color azul grisáceo, sí, como plateado, así. Como plateado, sin notas, pero tratando, digamos, de ofrecer ediciones muy sencillas de los textos clásicos. Claro, yo diría que ese empeño no siguió adelante, y diría que están un poco perdidos esos... Sí. Entonces, ya no me acuerdo cuál era tu pregunta. Bueno, pregunta no había. No había, vale. Sí. Pero yo sí que diría que vamos a tratar de editar lo mejor que podamos, como dije antes, porque existe el riesgo de que ese texto no se vuelva a tocar, ¿no? Sí, yo pienso que hay una cuestión también un poco de confusión o de poca claridad en para qué se fan esas ediciones, ¿no? Porque una edición crítica para fijar un texto y que tenga, o sea, y un texto que a priori dure todos los años que tenga que durar, sí, y que se pueda trabajar con él, y que las personas que no somos críticos textuales podamos trabajar con ese texto sin más problema, pero después muchas veces eso pues se cruza, ¿no?,
con los intereses de la Semana de les Lletres, de sencillamente dar a conocer a un autor, o de una editorial comercial de dar a conocer a un autor. Claro. Entonces yo creo que muchas veces cuando non está claro para qué editamos realmente un texto, para que llegue a la xente, pero a qué xente. También eso es una cosa que tenemos que pensar. ¿Quién está leyendo en asturiano? No mucha gente, ya os lo digo yo, que vendo los libros, no muchos. Pero bueno, hay que pensar para quién vendemos los libros, qué tipo de lector hay y tal. Entonces yo creo que en función de eso también hay que pensar qué tipo de edición se fai. Evidentemente, y yo creo que en ese sentido a mí interesa mucho la edición que se fai dentro del proyecto Fernán Coronas, porque está claramente empobinado también tiene unas circunstancias que ya después hablaremos muy específicas por la cuestión de los testimonios, por la cuestión de la cercanía temporal, etcétera, ¿no? Entonces yo para mí la cuestión es esa, que hay una serie de ediciones que quedaron, pienso por ejemplo en la de Teodoro Cuesta, ¿no? Que es muy famoso porque aparecieron inmediatamente testimonios y tal, que quedaron un poco en terreno de naive, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que había que clarificar es esos dos vías, ¿no? De una mano la vía más de fijación textual, que representaría una crítica digamos estricta, ¿no? Pero de otra manera una edición más tipo la de cátedra, por ejemplo, en castellano, ¿no? Que es una edición universitaria para el alumnado o para la gente que nada más quiera disfrutar con cierto rigor, pero disfrutar de los textos históricos, ¿no? Yo, la verdad es que, bueno, acabé, Xaime, de resumir muy bien, bueno, cuáles son las circunstancias realmente que condicionen históricamente la edición en asturiano, que llegue, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? Porque realmente esto está hecho para los 4 filólogos frikis que queremos STEMes y cosas por el estilo, o queremos realmente ofertar al público asturiano, pues bueno, los clásicos, ¿no? Porque hay quien los querrá ayer, ¿no? Pero aceptando eso, también recupero lo que dice Rodrigo, y quizás soy un poco yo más picajoso en ello, que parece que en asturiano cuando se edita una cosa grabas en piedra. Y no solo cuando se edita, cuando se traduce una obra grabas en piedra. No se contempla que salga una reedición o una edición distinta fecha por otro editor con distintos criterios, inclusive con una metodología completamente distinta de textos del mismo autor. No se contempla. No sé si porque nadie lo intentó o porque realmente no lo interesa, no lo sé. Al igual que si se traduce una obra, esa obra ya está traducida y no hay sentido de traducirla otra vez, por lo menos desde la perspectiva editorial, ¿no? Y teniendo en cuenta esos condicionamientos, aunque entiendo la postura de Xaime, que es la más razonable teniendo en cuenta el contexto, yo creo que en ese contexto la edición crítica o de filología de autor, en el caso de que estemos hablando de manuscritos de autor, ya es irrenunciable. Ya es irrenunciable, aunque sea la única y no la lleva nadie. Y esto lo digo por una cuestión, pese a que pueda haber, como siempre, errores, porque los editores son personas, ¿no? Si está bien fecha, o por lo menos humildemente fecha, la única que pueda verase lo más posible a una reconstrucción de un texto fiel a los testimonios que se conserven. Y esto dígolo porque realmente a mí a veces, al revisar, quitando evidentemente, como digo, opciones muy importantes como son las de la editorial Alvízora y demás, que quizás son las que encontraron el punto medio perfecto entre esas dos posturas de lo filológico y lo comercial, ¿no? Porque pueden llevarse muy bien y son muy científicas también, aunque sean más bederianes que lagmanianes, ¿no? Pero, como digo, a mí parece realmente que la gente, ¿no? Y incluyeme ahí muy pocas veces nos preguntamos de manera general ¿qué es lo que estoy yendo yo? ¿Qué texto estoy yendo yo? Y más, ¿sobre qué texto estoy yo analizando, inclusive haciendo yo una tesis doctoral? ¿Y es fiable esto que estoy yendo? Porque igual no lo lle, y muchas veces no lo lle, y si no puede pasar ahí como el Leo Spitzer con el Quijote, claro, es un caso de hacer castillos en el aire, aunque muy fundamentados sobre cosas que no hieren así, ¿no? Entonces, claro, que repito, errores en la edición puede haberlos, pero yo creo en Exisen y por eso tengo los más y los menos con lo que estamos haciendo y lo que hice yo con las ediciones con la edición de Fernán Coronas, ¿no?
precisamente por eso. Entonces, vamos a entrar un pouco, ya que estamos acabando precisamente, nas novedades últimas editoriales a nivel filolóxico, que hasta donde yo sé son principalmente les de la colección Fernán Coronas, ¿no? El libro que publiqué yo y el que va a salir ahora de Xaime y la edición de Elena también de otro poemario inédito de Fernán Coronas. Que bueno, más o menos vimos cuál é la metodoloxía ou les metodoloxías que se utilizaron para editar en asturiano obras transmitidas en copias, ¿no? Pero cuál é la metodoloxía, si é que la hai a nivel sistemático para editar manuscritos de autor, porque haylos. Aparte de Fernán Coronas hai manuscritos de autor de Pachín de Melás, de Pepín de Pría, de Xoan María Acebal y de Pachul Périto, bueno, en fin, de autores, bueno, entre comines canónicos, ¿no? O menos entre comines. Y yo lo que observo, y ya planteo lo más como reflexión que como pregunta, y es que non hai una metodoloxía. Si es las distintas ediciones que hay sobre distintos autores donde se publiquen manuscritos de autor, bueno, de manera más o menos sistemática fais un poco lo que cada uno da pola gana. Sí que hay una tendencia muy clara a la edición palográfica del texto, quizá ves corrigiendo algún error y actualizando ya no en la ortografía, sino en la puntuación simplemente. Hay un fetichismo muy claro en la edición asturiana con la ortografía a nivel histórico, que a mí eso, bueno, para eso tienes la introducción, ¿no? del texto. Y yo, a la hora de anotar las variantes, yo veo ahí una falta de sistematicidad en la representación, que precisamente es el afán de representación lo que caracteriza o lo que xune, entre otras cosas, la crítica textual y la filología de autor, muy clara. Porque en casi todas las ediciones no se dice siquiera lo que se interpreta como variante de autor, porque una cosa es una variante y otra cosa es un error, por ejemplo, porque los autores también se equivoquen. No se dice qué variantes son las que se lleva texto. La primera lectura, una intermedia, la final, no se sabe. ¿Cuál es la tipología de las correcciones? ¿Son variantes inmediatas? ¿Son alternativas? ¿Son correcciones o no son correcciones? ¿Son distintas redacciones? No se sabe. Y al final faise un pouco un totum revolutum de variantes nes que se anoten muchas veces ya de manera non sistemática, sino por exemplo anotando al pie en el marxe derecho pon non sé qué o ponlo al final del texto. Entonces, bueno, yo non sei que experiencia tenéis vosotros con esas ediciones, que opinión vos merecen, pero a mí fáiganse mellor o peor, a mí lo que más me parece son poco sistemáticas y muy eclécticas en todos los sentidos. A ver, bueno, intervengo brevemente porque es un terreno que conozco peor que vosotros, pero a ver, dices un par de cosas que son totalmente ciertas y muy sensatas. Lo primero que tiene que hacer un editor es dejar absoluto rastro y manifiesta cuenta de todo lo que interviene y de cómo lo hace. Claro, tú estás delante de un problema filológico grande y estás tratando de armarte de la manera metodológica más detallada posible para resolverlo con bien, pero y por lo tanto es totalmente normal que encuentres un poco gratuita la manera en la que problemas semejantes han sido tratados por otros editores antes. Ahora bien, yo tampoco quiero decir, yo sería comprensivo, vamos a decirlo así, porque en el caso de la tradición filológica española, hispánica, también la filología de autor ha sido durante muchísimo tiempo problemática. ¿Por qué? Porque los grandes textos de nuestra tradición no representan problemas de este cariz y digamos que las armas que la metodología crítica más habitual ha ido desarrollando no son las que hacen falta para enfrentarse ante este tipo de ediciones. O sea que la misma sistematicidad la vas a encontrar si buscas en ediciones un poquitín más antiguas de filología de autor de clásicos españoles. O sea, te va a pasar lo mismo. Sí, totalmente. Y efectivamente la necesidad de poner orden ahí es fundamental, y tú mismo también eres muy consciente de que hay que buscar un equilibrio, que probablemente en el caso de la filología de autor es más difícil todavía, ese equilibrio entre el trabajo filológico y ofrecer una edición que después sea legible. Por ejemplo, la Real Academia Española, en su colección de biblioteca clásica, últimamente está haciendo un par de cosas, que es que en el caso de las ediciones
críticas, ahora me salgo de la filología de autor, digamos que vuelvo a la filología neolacmaniana. Las ediciones críticas muy complicadas lo que están haciendo es publicar aparatos críticos minor impresos y dar acceso a PDFs monstruosos en red, porque sencillamente sería impublicable. Un aparato crítico acaba de pasar con Fray Gerónimo de Campazas, una novela muy extensa, el aparato crítico desmesurado, muchas ediciones, mucha complicación. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la tesis había un profesor muy querido por nosotros, Gabriel Sánchez de Espinosa, que me decía: coño, pero la palabra que le decía es: esto es droga muy dura, a lo mejor tú lo que tienes que hacer es editar un texto más limpio y dar un CD ya con toda la tralla, ¿no? Entonces, yo no soy, digamos que creo que hay que buscar el equilibrio, que hay que buscar la manera de ofrecer la información de manera limpia, que se puede hacer, y hay magníficos editores, y precisamente, por ejemplo, la colección Alvízoras con este doble nivel, que eso es una cosa difícil de hacer en maquetación, pero es un ejemplo, ¿no? Otro más, ¿no? de buena labor. Y hay que buscar ese equilibrio, claro. Sí, totalmente. Si me permites un apunte, Xaime. A ver, yo evidentemente, quiero decirte, non estou facendo unha enmienda a la totalidad a las ediciones asturianas, Sí. Yo lo que, y efectivamente esa falta de sistematicidad a la hora concretamente de editar manuscritos de autor, manuscritos mecanografiados, etcétera, ¿no? Documentos de autor, sí que bien, hasta por lo menos los últimos 20-30 años, afectando a prácticamente todas las literaturas mayoritarias románicas, eso ya es una realidad. Pero a mí lo que donde veo que esa falta de equilibrio ya grande no es tanto a la hora de esa representación en un hipotético aparato de filología de autor o lo que sea, que eso puedo entender que ya, dependiendo de los casos, efectivamente drogadura, sino una falta de concreción nos criterios, claro, a nivel explícito. Y es decir, yo sé que ciertos autores, ciertos editores, las lecturas que dan son lo que ellos consideren la última voluntad del autor en el manuscrito, y que las variantes que dan en texto, que dan, perdón, ni siquiera hay en aparato, son notas con variantes, pero no hay un aparato, ¿no? Porque non representa, non tiene un sistema representacional de aparato. Pero yo sé que esas variantes son que lo que sea texto es la última redacción o la primera o la que sea, y las otras son variantes intermedias o finales o lo que sea, porque me dio a mí por buscar y contrastar con los manuscritos, pero si no lo sé. Y aunque non faiga falta, digamos, en muchos casos non faiga falta polo contexto facer aparatos xenéticos ou evolutivos ou tal, que para mí sí que faría falta aunque fuera en un CD, pero que puede entenderse. Yo creo que ya es inexcusable la mínima referencia a qué es lo que se lleva el texto. Claro, sí. Eso es la parte donde va la mío mayor crítica. Y ahí deixo falar a Xaime, que ya llevo yo un rato. No, yo parece muy interesante lo que estabais comentando. Yo, por matizar lo de la anterior pregunta que tenía que apuntar, que yo no digo que no haya que hacer ediciones críticas, yo creo absolutamente que hay que hacer ediciones y fichar los textos. Lo que digo que hay que diferenciar bien para que llegue cada edición y tal. Y en ese sentido también pensaba, en relación con lo que estamos hablando ahora, que yo creo que muchas veces el problema es que también tenemos un mundo ya no nada más editorial, que falábamos antes, o literario, sino también un mundo académico sobre la literatura asturiana tan pequeño que está todo el mundo haciéndolo todo. Entonces, claro, yo creo que ya es muy complicado, porque yo, por ejemplo, digamos que yo el trabajo académico mío está mucho más centrado en lo que podríamos llamar la interpretación de los textos que en la edición de los textos, ¿no? Más que en la ciencia básica, que podríamos decir, digamos, en interpretarlos. Que ya una cosa que falta en la literatura asturiana, por ejemplo. Porque si te parece que está mal editado, pensáis que no hay prácticamente ningún texto que ponga en relación, qué sé yo, los modelos literarios de Joan María Cebal en el contexto del 19. No hay, no sabemos con quién se relacionaba, qué modelo seguía, qué patrón, qué gustaba, qué literatura lleía él. O sea, faltanos eso. Y en ese sentido está mucho más avanzada la parte textual. Entonces yo creo que un de los problemas que hay en el mundo de la edición asturiana es eso, y que está todo el mundo haciéndolo todo, y evidentemente no se puede hacer bien, porque no todos sabemos de todo. Entonces, esa yo creo que es una cuestión.
Y después, en relación con la falta de sistematicidad en las ediciones que digamos que tienen a la filología de autor, yo pienso que porque la filología de autor también plantea una serie de problemas peculiares, ¿no? Porque ya no te enfrentes tanto a la cuestión de, oye, tengo 7 testimonios de mira moi tisbe y a ver qué hacemos con esto, ¿no? Sino que te enfrentes más bien, como y el caso de Fernán Coronas, que yo el que más conozco por el trabajo con el proyecto, te enfrentes a un solo testimonio con una serie de notas y que tú tienes que interpretar un poquillín como puedes, cuál hay en la versión final, y eso nada más lo sabes más que yendo otros... Quiero decir que no hay, digamos, nada exterior al propio texto, más allá que otros propios textos del autor, que te dé a pistas de cómo tienes que interpretarlo. Al final tienes que ir, o digamos, la sistematicidad ya interna, y un sistema con una coherencia interna, ¿no? Y entonces eso llevaba a pensar en una cosa muy interesante que decía Antoine Compañón en El demonio de la teoría sobre Barthes, comentando la muerte del autor, que él decía que ni siquiera Barthes creía de verdad en la muerte del autor, porque al final, cuando tenía que interpretar un texto, acudía a la teoría de las correspondencias, ¿no? Así en otro texto del mismo autor dice esto, será que en este quiere decir esto otro, y por lo tanto reconocía de manera implícita la existencia de un autor. Y al final, claro, lo que revela ahí es una cuestión casi ontológica, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que tiene, o uno de los problemas que arreilla la filosofía de autor, la filología de autor, y es que obliga a plantearse esta cuestión ontológica, que hay un autor y qué rasgos específicos suyos nos permiten tomar decisiones de tipo editorial, ¿no? Pongo un caso de Fernán Coronas, que además comentamos al rollo de uno de los poemas de Montañegas. Y un momento en el que yo, en general, y me consta que Adrián fichó lo mismo con la edición suya, tiré siempre por la última o la edición que parece más definitiva. Aunque muchas veces yo también, como autor, sé que la edición que aparece entre o la nota que aparece entre paréntesis no es necesariamente la versión con la que él se quedaba. Pero bueno, hay veces que hay que aceptar eso, ¿no? Pero hay un ejemplo, por ejemplo, de un texto en el que claramente entre el último verso de una estrofa y el primero de la otra había una relación de paralelismo. Y él anota a un yao una versión diferente que ya no tiene ese componente de paralelismo con el siguiente verso. Y es decir, entre el verso 3 y el 4 hay un paralelismo que se rompe con la versión que parece más definitiva. Claro, tú ahí como editor, ¿qué haces? ¿Prefieres el paralelismo que claramente, digamos, era un valir estético independiente, o prefieres la edición, o prefieres la anotación o la variante de autor con esa variación? O inventes tú, que también es una posibilidad, ese paralelismo para el verso cuarto. Así me explico. Entonces, que yo creo que el problema de la filología de autor es que tiene mucho de psicología, que obliga a reconstruir la mente del autor y entonces plantea una serie de problemas que quizás no son tan visibles en la edición de, pues, con el mundo de los sistemas y demás, ¿no? No sé. Yo la verdad que yo no creo que sí sea un problema al que la filología de autor siquiera quiera dar respuesta. Yo creo que lo que busca la filología de autor, bueno, no lo creo yo, dicen los teóricos, ¿no? Realmente llegue a editar una de las fases redaccionales que verdaderamente puedan ser susceptibles de editarse, que se conserven completes, ¿no? No mezclar fases redaccionales nunca, con lo cual ese problema de si esta otra, no. O una redacción o la otra, pero non puedes mezclar eso aunque te guste, cosa que se fae muchas veces, Es decir, no, de normal edito la primer lectura, pero esta segunda que nota aquí, préstame más porque... No, eso lleva a hacer un Frankenstein filológico, ¿no? Y después, precisamente, reconstruir el proceso de creación del texto nun aparato xenético evolutivo ou xenético evolutivo, dependiendo de la redacción que lleves a texto, ¿no? Entonces, en ese caso, porque quiero decirte yo, la problemática que tú comentes es real, pero quizá es una cuestión a la que aludan más los autores de crítica xenética que los propios de filología de autor, que precisamente, sin obviar ese problema, lo que busquen es editar. Y a veces esos problemas son insalvables. Y como ya estábamos acabando, quería ir precisamente al caso de Fernán Coronas. Yo dictando a Fernán Coronas atopéme con los mismos problemas con los que te pudiste
topar tú, ¿no? Que yo un autor, como muchos otros, sobre todo poetes, ¿no? Que corrixe constantemente, que fai redacción sobre redacción sobre redacción, y que tiene una metodología de corrección compleja, aunque ya después de leer miles y miles de manuscritos yo más o menos tengo identificados los de ellos patrones, por lo menos, ¿no? Dende la filoloxía de autor, nun caso como el que tú me dices, que lle pero común en Fernán Coronas, que lle anotar unha variante entre paréntesis al marxe ou abaixo, sin tachar la primera variante, nese caso lo que é la filoloxía de autor é que son variantes alternativas e tienen la mesma categoría de texto les dos. É dicir, non puede prevalecer una sobre la otra, ninguna de las dos puede estar en aparato porque les dos son texto. Nese caso, claro, los sistemas representacionales que oferta la filoloxía de autor sí que é verdad que son avegosos para la lectura. Bien, na mesma, en el caso de poesía, ¿no? Bien en el mesmo verso, una barra y después la variante alternativa, o bien con una letra volada y yo al pie de página, pero con el mismo cuerpo tipográfico que el texto y yo el aparato ya en un cuerpo tipográfico más pequeño, sí que es verdad que eso es un problema. Entonces, al final, en el caso nuestro, que son ediciones explícitamente anotadas, esto y en ningún momento pretendemos hacerles pasar por críticas, claro, hay que decidirse. Yo también decidíme, igual que tú, por intentar editar lo que a mí me parecía que podía ser la última voluntad del autor, pero las voluntades de los autores son múltiples. Entonces, claro, yo lo que sí creo es que a mí, por lo menos personalmente, no sé a ti, a mí prestaríame, aunque intenté hacer ese labor, digamos, crítico, ¿no? A la hora de fichar el texto, sí que es verdad que a mí hubiérame prestado, y quizás lo intenté hacer en algún momento, hacer bien el aparato, hacer un aparato para, lectores más frikis, ¿no? Que quisieran. Yo no sé cómo llega tu experiencia. No, yo creo que en ese sentido, donde tú y yo no coincidimos, que obviamente ya muy positivo, que porque yo creo que tú valores mucho esa sistematicidad, que obviamente es una cosa que a mí me gustaría tener, pero que nunca fui sistemático para nada, no voy a serlo como editor tampoco. Entonces, si tengo que, quiero decir que si hay que escoger entre, o para mí, si hay que escoger entre, en el fondo, una decisión que ya hay una cuestión de valer, ¿no? Que val más la reconstrucción de la mente del autor, si se quiere, o del yo del autor, o de las decisiones estéticas del autor, y una obra más peracabada, digamos, que evidentemente hay una cuestión subjetiva, pero yo no, quiero decir, entiendo el debate, ¿no? Que el debate entre la subjetividad muchas veces del editor que considera que esta edición es mejor y una versión más sistemática que respeta mejor las decisiones del autor, ¿no? Y que hay otra subjetividad en el fondo. Entonces, entre ese debate yo opto más por una edición más Frankenstein, no sé si me explico, pero porque es lo que estamos hablando, porque tienen objetivos diversos. Desde el punto de vista de una edición que pretenda fichar un texto absolutamente canónico no tendría sentido. Desde el punto de vista de una edición cuyo principal objetivo es el placer estético, quizás sí, ¿no? Pero entiendo que es problemático y que hay una cuestión al final eso de considerar a qué se da más valer, ¿no? No sé si tienes alguna consideración. Ya al final tenemos que ir a tomar un café. Pues ahora me has pillado con el pie cambiado. Bueno, quería decir dos cosas. La primera, que lógicamente las ediciones van firmadas. El Quijote de Rico y el Quijote de Riquer son el Quijote de Rico y el Quijote de Riquer porque hay un momento en el que el iudicum del editor se filtra. Lógicamente eso no significa que se actúe de manera gratuita. Y eso, hacer un Frankenstein en Crítica Neolagmaniana significa sin estema, coger de aquí, coger de allá, lo cual hacían los viejos editores y si tenían un gusto perfecto y una intuición maravillosa podían incluso acertar, pero esa no es la manera. Y hay pastiches maravillosos como La Flor Nueva de Romances Viejos, en la que don Ramón procedió así, reelaborando artísticamente los testimonios iniciales, cogiendo incluso a veces poniendo él de su magín y crea unos, esto lo ha estudiado Jesús Antonio Cid, y crea unos textos que son preciosos pero que no tienen el valor filológico, o sea, son cosas distintas. Entonces sí que es verdad que en filología tenemos que evitar los Frankenstein en todos los casos, pero eso no quiere decir que dos editores, y esto son ciencias humanas, dos editores aplicando los mismos principios
pueden ofrecer ediciones distintas. Bueno, sí, una de las críticas, valga la redundancia, mayores De- a la crítica textual Claro, en muchas claro. ocasiones. Sí, que se hace, y ¿no? Rico, que con muy mala leche y muy fina inteligencia, en su última edición del Lazarillo, pone todos los temas que se han puesto, todos los temas que se han propuesto del Lazarillo, con intención él de criticar el método. Bien, es verdad que si se leen con un poco de atención los distintos temas del Lazarillo, se va a ver que las diferencias son muy pequeñas, mucho menores de lo que pretende Rico. Pero efectivamente hay un componente humano inevitable y nosotros soñamos con que sea lo más pequeño posible. Bueno, ya nos pasamos de la hora, siéntolo sobre todo en estos hores, así que ya comentamos las tendencias, ya comentamos los problemas, las perspectivas de futuro, deixámosles para el café. Muy bien. Muchas gracias.